So on this first episode, we will be talking. Who is we? Yo y la cámara. ¿Qué? Hi everyone, it is time to empower the soul. On this first episode, I will be talking about my November campaign on Instagram called I Freed My Soul, that it's about domestic violence. Pero primero lo primero, ¿qué es violencia doméstica? Well, CenterforFamilyJustice.org says that domestic violence is a pattern of coercive, controlling behavior that is pervasive, life-threatening, crime affecting people in all our communities regardless of gender, age, sexual orientation, race, ethnicity, religion, social standing, and immigration status. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cualquier comportamiento controlador no es algo normal. Es un síntoma de abuso. El abuso no solamente pasa en las parejas, puede pasar con los familiares, primos, hermanos, amigos. Es algo que no discrimina. No importa el género, no importa la edad, no importa el estatus social, no importa ni siquiera el nivel de educación que puedas tener. Tú puedes ser víctima de abuso. Y de aquí vino mi chispa del por qué quise hacer este tema. El 1 de septiembre del 2018, Andrea Celea, una rumana que tenía varios años viviendo en el país, y yo puedo decir que ella era más dominicana que un plátano, fue hallada en el piso de un hotel de la ciudad de Santo Domingo, donde supuestamente ella se tiró. Pero hay algo muy extraño en ese, personalmente, cuento de que ella se tiró porque justamente ella estaba en ese hotel con su ex, del cual ella tenía una orden de alejamiento en contra de él. Entonces, para mí, no solamente fue algo que me afectó de manera personal porque Andrea era amiga mía, pero también para mí fue como una galleta sin mano que nos dio a la sociedad dominicana que los casos de feminicidio y de violencia de género no solamente ocurren en pueblos o que le ocurre a una persona en San Francisco de Macorís como le pasó a Emily Peguero. Esto es algo que también puede afectar a la clase media alta y alta. Básicamente, hacer la campaña es demostrar que la clase alta también puede sufrir de violencia doméstica y que no podemos ser tan ciegos ante la situación que está pasando en nuestro país. En el momento que comencé a reclutar las personas para el proyecto, para mí fue extremadamente chocante como en el proceso de subir el story para buscar a las personas. Yo algo que quise recalcar 100% es que para el proyecto se estaban buscando personas, hombre, mujer, transgénero, transexual, simplemente personas que hayan sufrido de algún tipo de abuso. Y de las 50 personas que me contactaron, absolutamente todas fueron mujeres. Algo que para mí fue como que, ¿qué? Entonces, de verdad, esto solamente no pasa a nosotras, algo que yo estoy clara de que no es así. Y no fue algo como, por ejemplo, cuando yo estaba reclutando para Free Your Soul el mes de agosto de la salud mental, muchas personas, incluyendo hombres, me escribieron y me dijeron, no, yo sufro de tal cosa, pero yo simplemente no estoy preparado para contarlo. Es que en este momento, ningún hombre se me acercó para decirme absolutamente nada. Para mí hubiese sido aún más poderoso que un hombre se hubiese puesto delante de mi cámara y me hubiese dicho, sí, yo sufrí de abuso. Y que pudiéramos romper con ese estigma que hay de que los hombres no pueden ser seres humanos sensibles. Que un hombre decir yo sufrí de un abuso es tema de burla, es simplemente algo que no pasa porque todos somos macho man y a nosotros los hombres no nos pasa nada. But back to business. Lo importante es saber que esto le puede pasar a todo el mundo. Nadie está a salvo de la violencia doméstica. Y si tú sientes que estás en un lugar y eres víctima de violencia, tú tienes que entender que no es tu culpa, no es un problema tuyo, no es algo que tú estás provocando. Tú no tienes la culpa. Yo personalmente lo sé, que salir de una situación así es difícil, pero lo importante es que no es imposible. Si tú sientes que estás en ese ambiente de violencia, lo importante es que tú reconozcas que estás en ese ambiente de violencia. Luego, si es algo que tú crees que se puede solucionar, trata de hablar con la persona y explícale cómo te estás sintiendo y lo que tú estás observando que estás pasando. Si tú piensas que la persona es una persona muy violenta, no lo hagas solo y siempre con el celular con 911 en speed dial, just in case. Pero lo importante es que tú trates de ver si la situación tiene una solución. Si tú te das cuenta que después de hacer el esfuerzo, la situación
no se soluciona, tienes que salir de ahí. Ármate de valor, sal de ahí, rompe la relación, busca ayuda en amigos y familiares que tú sepas que tú tienes su apoyo. Algo que tú tienes que entender es que no todo amor es un amor que te conviene. Pero lo más importante es que sepas que el amor no duele, el amor se celebra. Si sufres o conoces algún caso de violencia doméstica, abajo en la descripción vamos a dejar algunos números a los que puedes llamar. Y si tienes alguna otra información o algún comentario and you want to keep empowering your soul, coméntanos qué te pareció este video y no te olvides de suscribirte.